Está Carlos Heller, como siempre. Te quiero hablar de que hablabas el 6 de octubre del año pasado. No la pude pegar con el 5. ¿Qué querés que haga? Como para que calce justo. Pero podemos considerar que es un Pero año. podemos considerar que hace justo un año. Estaba paro docente, de esto no hablabas. Digo, lo tengo agendado como general, ¿no? Había el paro docente bonaerense. Vidal había dado el 19%, Menem quedaba absuelto por el tema de la venta de armas después de 23 años. Había estado Peña en diputados, de esto sí hablaste. Nada, como siempre. Garabano y Carrió se enfrentaban por el tema de las prisiones preventivas. Había la marcha federal por la salud. Y Heller, ahora la bomba de las LELIC. 74% de tasa por día, 1.000 millones en intereses. Qué novedad. En el momento ponele que lo fuere, ahora no. Claro. Pero me pareció interesante hablar de esto porque, va a citarlo, no sé si querés hablar, porque es la bomba de la que se sigue hablando. Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿No estalló o estalla todos los días? No, es que yo creo que hay un error. No es una bomba que va a estallar. Entonces no es una bomba. Claro. Eh, Porque las LELIC son un instrumento reducido al uso de los bancos. Sí. Solo Que los bancos pueden así es. instrumentarlas. Y vos imaginate que mañana un banco decidiera dejar de tener LELIC. Sí. ¿Qué hace con la plata? Con la plata, si Y vende las LELIC, no las vende, vence, en una semana recuperás todo si están a 7 días, vence el 20% por día de los 5 días hábiles de la semana. ¿y qué hace ¿Y con qué las LELIC? hace? Por eso, nada, porque dólares no puede comprar porque los bancos tienen una regulación que le impide comprar dólares. Sí. Podrían decidir ir a comprar bonos del tesoro, no creo que sea muy atractivo como posibilidad, pero además también tienen una regulación de un monto que puede tener de bonos del tesoro en relación a su patrimonio. Entonces podrían decirle a los depositantes que se lleven los depósitos, Sí. porque si no estarían pagándole intereses a los depositantes por depósitos que no tienen lo que hacer con ellos. Ujú. Bien, yo creo que esto hay que desactivarlo en el marco de un conjunto de políticas que permitan desactivarlo. Si vos hoy simplemente, por ejemplo, vinieras y dije, Propósito de lo que dijo Alberto, no, que pero le ahora voy a pagar a hablemos, los jubilados claro, con... y tiene razón Alberto y yo estoy de acuerdo, pero por eso, pero entendámoslo para mí de qué se trata. Yo doy mi... Las LELIC tienen la tasa que tienen para que los bancos le paguen a los inversores de plazo fijo las tasas que le pagan. Las tasas de la LELIC bajan las tasas que los bancos le pagan a los plazofijistas, digamos, para llamarlos de alguna manera. Y si haces eso, Si, los si plazos es fijistas se van al dólar. así es. Por eso las tasas se mantienen altas para tratar de estar siempre, a veces lo logran, a veces no, de estar por encima de la expectativa devaluatoria. Ujú. Es una locura como instrumento de política, pero yo te explico cómo funciona el No, tema. Entonces, eso se vos entiende. proponés desarmar, si vamos a un acuerdo general de precios, Precios y salarios. salarios, etcétera, eso puede incluir el precio del sistema financiero también. Entonces podemos decir, bueno, las tasas de interés van a ser de tanto, porque la inflación resultante del acuerdo de precio y salario va a Ujú. tener una brusca desaceleración. Sí, Y entonces el ahorrista y el dólar también va a tener una brusca desaceleración desde el punto de vista de su variación. Entonces, lo nominal, que hoy es 4% mensual, automáticamente puede pasar a ser la mitad, rápidamente. ¿Se entiende si no lo sí. explico de vuelta? Supongo que alguno debe estar pensando, es tan fácil. Eh, Es fácil si el acuerdo es sólido y el cumplimiento es obligatorio, digamos, si no es una expresión de buena voluntad. Si hay efectivamente un acuerdo económico-social donde se establecen eh,
A ver, Alberto dijo, primero hay que poner plata en el bolsillo de la gente y después hay Sí, que congelar precio y salario. sí. Y el botón de prender la economía. Muy bien. Entonces, si eso se hace y ese acuerdo incluye el nivel de tasas de interés y el tipo de cambio, Sí. sí que se puede, es relativamente fácil, dicho así. Como abogado del diablo, tomando un argumento de la derecha, eso sí. Muy bien. Jamás dieron resultado en la Argentina los acuerdos de precios y salarios. O el control de precios. No, no es cierto, no es cierto. Precios Cuidados fue un éxito, para tomar el más cercano. Cuando uno dice un éxito, no quiere decir por eso que no tiene problemas, no tiene fallas. Pero efectivamente se logró drásticamente reducir la inflación con la política de precios cuidados. Después hay que tener control, tenés que tener estructuras amplias de control para ir sobre los formadores de precios de manera de evitar las maniobras para eludir los acuerdos. Pero sí que tienen, ¿cómo no van a tener? Este, el acuerdo de Perón-Gelbar, Ajá, 74. sí, que los denostadores dicen fracasó, Y lo hacen terminar en el Rodrigazo. lógico, se murió Perón en el medio. Ajá. Entonces decir que eso es porque fracasó la política de control de precios o del acuerdo social es un, como mínimo, con generosidad, un reduccionismo inaceptable. Es decir, haces un proyecto, el líder del proyecto se muere y además lo reemplaza Isabel con López Rega, enemigos a muerte de la otra pata del acuerdo que era José Bergelbar. Entonces, decir que eso fracasó, atrás viene Rodrigo, viene otra política, viene otra cosa completamente distinta. No es que fracasó. Esa política, si los líderes de la sustentabilidad de esa política se hubieran mantenido, seguramente hubiera sido exitosa. Y en este caso, si esto es el puntapié inicial de un gobierno que arranca como esperamos, visualizamos, va a arrancar el de Alberto Fernández, con un amplísimo respaldo popular, Ujú. en ese momento creo que tiene todas las condiciones para poner en práctica un acuerdo de este tipo. Ahora, voy a volver a repetir, el acuerdo no debe ser una declaración, el acuerdo no es una mesa donde se junta una cantidad de personas y firman un acta de buenas intenciones. El acuerdo son 20 proyectos de ley que el Parlamento sanciona y que tienen derechos y obligaciones y sanciones, porque no hay acuerdos cumplibles que no tengan sanciones para los que no las cumplen. 12:15. Te voy a trasladar un pedido de la hinchada, audiencia. ¿Cómo va a salir Boca con River? Ah, de la hinchada. Lamentablemente me temo que eso es demasiado previsible. No, Sí. vamos Bueno, a ganar. escucha, el tema de sí, y además son notas de los diarios de hoy, Sí. como lo han sido, te diría que desde mediados de semana en adelante, lo viene siendo. Y a mí me interesa particularmente que aclares este concepto. No sé si tanto en los números como en política, o de ambas maneras. De ambas maneras. Bueno, el título es ¿Alcanzan los dólares hasta diciembre? Es más, estoy diciendo algo que el propio Sandleris dijo, sí, hasta diciembre llegamos. ¿Qué es llegamos? ¿Qué es si alcanzan los dólares hasta diciembre? Léelo bien. Y Dijo, si no hasta alcanzaran, diciembre estás y más, hablando. y más también. Dijo, Bueno, y más si no también. alcanzaran, ¿qué querría decir? Pero bueno, a ver, esta es una eterna cuestión que requiere primero, yo diría, repasar algunas cuestiones básicas. Como vos estás recurriendo a los archivos, buscá cuántas veces yo expliqué que las reservas son para usar. Uh-huh. Acordate cuando el conflicto de Redrado con Cristina, 2006, cuando ¿no? Por ahí. 2016 o 17. No me acuerdo. No, sí, bueno, estoy por ahí. diciendo, No importa. Lo anterior, que importa es que fue con. antes del 15 fue. Antes del 15. Sí, sí. 12, 13 debe haber sido. Cuando había que pagar obligaciones Sí. y la decisión era utilizar las reservas. Y Redrado decía, las reservas son para cuidarlas y qué sé yo cuánto. Y yo he dicho acá,
y no puedo hoy decir una cosa distinta, porque además lo pensaba entonces y lo pienso ahora. Las reservas son reservas. Es como las que tenés en el tanque de nafta. ¿Para qué tenés reservas en el tanque de nafta? Para usarlas en el caso de necesidad. Entonces, si vos tenés reservas para pagar obligaciones y no tenés otra forma porque te cortaron el crédito, porque Sí. no te entraron las divisas de la exportación que te tienen que entrar y demás. Bueno, de hecho es lo que usaron también esta semana, Así ¿no? es. Entonces, ¿por qué no vas a utilizarlas? ¿Por qué no vas a utilizarlas? Y para que se entienda mejor, a ver, otra vez, elemental. ¿Para qué necesita un país reservas? Porque si vos tuvieras deuda cero y superávit de balanza comercial, no tenés necesidad de tener reservas. Teóricamente podrías arreglarte con la caja, con las vendés y cobrás lo que exportás, que es más que lo que importás. Sí, ¿Y para qué necesitas reservas? sí, Para decirlo sencillito, sí, sin complicarlo. Entonces, las reservas tienen importancia en relación a las obligaciones y sobre todo al flujo de las obligaciones. Si a mí me van a vencer en el próximo año 20.000 millones de dólares y yo tengo 10.000 millones de dólares de reserva, estoy en un problema. sí. Si me van a vencer el próximo año 20.000 millones de dólares y yo tengo 30.000 millones de dólares, no tengo un problema. Bueno, y respecto de eso, ¿cómo estamos entonces? Bueno, El para año eso que hay viene, ¿cuánto pero para vence? eso hay que dejar de hacer malabares. Las reservas brutas del Banco Central son 48.488 millones. Brutas no es lo mismo que libre disponibilidad, Sí, ¿no? pero ahora veamos, porque eso también, ¿qué quiere decir? Mira, dentro de las reservas, después le empiezan a restar, por ejemplo, 8.723 millones, que son lo que los bancos tienen depositado en respaldo de los depósitos de los ahorristas que tienen es el depósito encaje, ¿no? el encaje. Entonces, eso si no se van los depósitos, no se toca. Pero si hay salida de depósitos, están para responder por esos depósitos. Ahora, escuchame una cosa, Sí. porque me parece que, y esta puede ser una parte de la confusión, yo creo que hay un tema con los verbos que se emplean. Porque en verdad lo que se señala es que el Banco Central está quemando reservas. Pero no, bueno, a ver, ¿Eso es correcto, sí o no? no hay sí o no en la respuesta, hay que explicarla. Yo no puedo dar respuesta sí o no. Yo te lo explico, yo te vuelvo a decir. ¿Por qué hay que restar de las reservas el swap con China? El swap con China, ¿para qué pidió Argentina el swap con China? Nosotros lo elogiamos al swap con China, lo defendimos, dijimos que era una reserva para ser usada si hiciera falta, y ahora la restamos, porque decimos que no es de libre disponibilidad. Está para ser usada si hace falta. Se dispara en el caso de que la Argentina diga necesito usarla. Bueno, pero entonces, incluso tomando a gente y economistas del palo, algunos están haciendo terrorismo verbal. Yo no quiero adjetivar, Bueno, déjamelo a yo mí. doy una opinión. Tenemos 2.667 millones de un préstamo de un banco suizo. Y si yo pido un préstamo, ¿no lo puedo usar? ¿Por qué lo tengo que restar? El tema se me va a volver una exigencia cuando me venza el préstamo. A ver, yo no tomo un préstamo de un banco suizo y no lo toco porque algún día lo voy a tener que devolver. No está bien el análisis. No está bien el análisis. Entonces, entonces, las reservas son esas. Claro que si tenés 60 estás más cómodo que si tenés 48. Esto que pasó estos días, el gobierno salió en los diarios, qué sé yo, usa las reservas que le dieron para garantizar el pago a los bonistas. Sí. Y bueno, no le dieron los 5.400 millones del tramo del fondo y utilizaron esto. Hoy leemos en los diarios que los utilizamos autorizados por el Fondo Monetario, es decir, que el fondo autorizó a que esos fondos que estaban como reserva pudieran ser utilizados para aplicar a los pagos, entonces usaron 2.000 y pico de ese monto para cancelar obligaciones. Ahora, cuando usaron 2.000 millones de dólares para pagar una obligación, tienen 2.000 millones menos de obligaciones. Ajá. Porque si no, restamos de un solo lado.
cuando pagás deuda externa, tenés menos deuda externa. De mi parte, una última respecto de esto. Entonces, sí, el tema es el flujo. O sea, si te vas quedando sin reservas Obvio. en algún momento, eso sí. Anoche se lo expliqué, yo diría didácticamente, a un grupo con el que estábamos hablando. Y yo le decía, mira, Florial Gorini, de paso, homenaje a Florial, que se cumplieron estos días, aniversario. 15 años de su muerte. 15 años. 15 años de su muerte. Lo recordamos con todo el afecto, el cariño, la admiración de quien fue nuestro líder, nuestro referente, nuestro maestro. Así que este pequeño homenaje. Pero cuando hablábamos de alguna de estas cosas, Florial siempre, que era muy didáctico y práctico, decía, si yo te digo a vos que te comas un chancho, ¿te lo podés comer? No. Pero si yo te digo que a vos te damos todos los días una ración de chancho, y son tantas raciones como vos podés comer, y algún día dejás de comer, y con el uso, vos te podés comer un chancho. Uh-huh. Te lo invierto. Con las reservas es lo mismo, el flujo es determinante. El problema de las reservas es si las reservas me cubren el flujo de las obligaciones que tengo. Si yo puedo atender esas obligaciones. Claro que estoy más cómodo si yo tengo muchísimas más reservas que las exigencias. ¿A quién se le ocurre que no? Yo no estoy diciendo que la Argentina está en una situación floreciente. Yo te estoy respondiendo a la pregunta si los dólares alcanzan hasta diciembre. El gobierno tomó medidas. Las únicas medidas buenas que tomó este gobierno en 3 años y 9 meses son reperfilar la deuda, obligar a los exportadores a liquidar las exportaciones y poner un límite a la compra de dólares y a la sacada de dólares del país. Con lo cual, el flujo se modifica drásticamente. El reperfilamiento modifica el flujo de las salidas y todas las otras medidas reperfilan el flujo de las entradas. Estas medidas que Macri repudió desde el que hacía campaña en el 2015 y que yo me permito repetir, es lo único que cumplió de todo lo que había prometido que iba a hacer si era gobierno, tuvo que dejar de hacerlo porque si no lo hacía, el flujo se lo llevaba puesto. Porque habían hecho una cantidad de barbaridades y no tenían dólares para pagar como estaba programada la deuda, pero con el reperfilamiento decidido y con las medidas de control de cambio y con las medidas de liquidación de exportaciones que han establecido, creo que el tema está controlado, lo que muestra que no se puede en un país como la Argentina tener el manejo de las divisas y el manejo del comercio exterior sin regulaciones. Es un disparate. Esto fue en la semana, en estos días. No oiga, escuche. Les propongo pobreza cero en la Argentina. El INDEC va a dar a conocer el último índice de pobreza, que lamentablemente va a reflejar la situación que estamos viviendo. El número finalmente es más alto del previsto, 35,4%. Pobreza cero en la Argentina. 35,4%. Quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. Los resultados no son los que esperábamos, nuestro objetivo, nuestro norte, y trabajamos todos los días para reducir la pobreza. Voy a cambiar lo que haya que cambiar para aliviarte el día a día. Lo que viene es crecimiento, es más trabajo, es cuidar tu sueldo. 35,4%. Y aunque ese número duela, hay que mirarlo de frente. Los pobres no tienen que tener miedo de ser ricos, no tienen que tener vergüenza de ser de clase media, no tienen que tener vergüenza de ser pobres. De lo que hay que tener vergüenza es de ser indigno de tu nombre. Si mi gobierno no bajo el nivel de pobreza, habré fracasado. Marca de radio. Más que comunicación. ¿Te sorprendió el número global o algún número en particular? No. No. Más, estoy seguro que va a ser mucho peor. Sí, porque además no toma la devaluación. No, son de junio estos datos. Claro. Este segundo semestre, esto que hablaban del segundo semestre, el segundo semestre va a ser terrorífico. Va a llegar al 40, se supone. Va a andar por los 40. Lo único que el dato se va a conocer seguramente bastante más adelante, y ya casi va a ser. Va a tomar el año que viene. Claro, mediados del año que viene. Julio, diciembre. Claro. Bien,
Pero vos sabés que todas esas notas que pasaron, hay una más todavía dramática o explicativa. Cuando se sancionó la reforma previsional, dijo, mejoró, digamos, la frase esa de la pobreza. Por la meta que quiero que se me juzgue es si pude o no reducir la pobreza. Tengo 2 ejes prioritarios, la niñez y nuestros jubilados. 52,4% de niños pobres. 1 de cada 2 pobres. Claro. Es decir, estimado presidente, reprobado. Si quiero que se reprobado, ¿qué vamos a es decir, no le erró por poco, parece que se equivocó feo, ¿no? Pero ahora digamos otra cosa. ¿Podía esperarse otro resultado? Nosotros nos aburrimos acá y en todas las oportunidades que tengo de hablar de la posverdad, de un discurso que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué es lo que sigue haciendo el Macri candidato actual desmintiendo al Macri presidente? El Macri presidente va para un lado y el Macri candidato otra vez vuelve a prometer, ahora sí, el salario, el empleo, la mejora de las jubilaciones. Es decir, posverdad, pero se terminó. Paso Heller.